Bien. Bueno. Entonces la idea de hoy es medio que tratar de redondear este práctico, así que la semana que viene arrancaríamos con el último práctico y se termina el curso. O sea, quedan 3 clases de práctico. Entonces, ¿se acuerdan que a lo que voy? La vez pasada hicimos algo del 1 y del 2, de lo que no usaba R. Entonces aprovechemos que tengo computadora y veamos lo que nos faltó, por ejemplo, la parte del 1, que es con R. ¿Alguien la intentó hacer? Sí, yo la hice con R. Sí. Lo que no me di cuenta fue cómo saber la discrepancia en el gráfico. Después en R también lo pude hacer. Está. O sea, la parte C, digamos. Sí. Bien. Hago un esquemita de cómo sería. Igual encontré una formulita en el libro que queda más compacto. La idea era la siguiente. No me acuerdo bien cómo era la distribución. A ver. Un uniforme en 4759. O sea que la distribución va a ser algo así. Acá está 47 y por acá estuviese 59, sin mucha escala. Va a ser 0 antes, va a ser 1 después. Acá estaría el 1. Y como es un uniforme, esto crece como una recta. Esta sería la teórico, digamos. Acá se junta. Esto rojo entonces sería f de x, donde x es una uniforme 4,7, 5,9. Entonces teníamos estos datos. Había algunos que estaban repetidos, el 5,2, el 5,2 y el 5,3. Y 5,3, entonces en esos valores pegaban 2 saltos, en el resto pegaba 1. Eso fue lo que habíamos visto la vez pasada. Y son 2, 4, 6, 8, 10 datos. O sea que los saltos son, saltos, 1/10 cada uno, pero recuerden que si hay datos repetidos, por ejemplo 5,3 y 5,3, entonces pega más saltos. Y si hubiese 3 datos, pega 3 saltos. Así. Hola Ana, estamos en el 1 repasando un poquito que hicimos la vez pasada y después vemos cómo es la parte de en R. Bien. Gracias. Entonces, lo ponemos en azul, tenemos 4,8 por acá, 4,9, 5,8, 5,6, 5,6, 5,5, 5,3 estaría por acá, 5,2 estaría por acá, y estaríamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta 1. A 5,5. Va a ser algo así. Entonces recuerden cómo se grafica ahora la empírica, la F0. La idea es, antes del primer dato tiene que ser 0. Después del último dato, tiene que ser 1. El último dato era 5,8, o sea que a partir de 5,8 tiene que ser 1. Y después, ¿cómo va subiendo? Bueno, cada vez que paso un dato, pego un salto. Recordando que si hay 2 datos, pego 2 saltos, si hay 3 datos, pego 3 saltos, si hay 40 datos iguales, pego 40 saltos de 1. Entonces acá vengo, pego un salto, pego un salto. Cuando llego a 5,2, hay 2 datos, entonces pego 1, 2 saltos. Cuando llego a 5,3, de vuelta hay 2 datos, entonces pego 1, 2 saltos. Queda muy largo. Ahí. Y después siempre hay 1. Bien. Voy a borrar esto que no eran saltos simplemente para contar los dobles. Entonces, habíamos hecho el gráfico, quedaba algo así. En azul, entonces tenemos
la acumulativa no, la empírica. ¿Dudas hasta acá? Profe, pero Sí. en realidad la empírica no se dibuja así lineal, ¿no? Se dibuja los puntos y las líneas, ¿no? ¿A O qué te solo los referís? puntos. ¿A qué te referís con 2 puntos y las líneas? O sea, es que vos lo hiciste todo con una línea entera, ¿no? No, Pero la no. empírica es la azul. Ah, está, por eso. La roja es la teórica, la empírica es la azul. Ah, ahí va, está, eso. Gracias. Ahí va. Porque la idea después es comparar eso, comparar la teórica con la empírica. Entonces ahora me pide la máxima distancia en la vertical. O sea, para cada punto de estos, yo tendría que calcular cuál es la distancia. Y quiero ver cuál es la máxima distancia. O sea, en realidad sería para todos los puntos. Pero lo que hablábamos la otra vez, voy a hacer como un zoom en esta parte. En cualquiera de ellos, no tiene por qué ser uno que haga salto doble ni nada. Fíjense que hacemos un zoom ahí. Entonces tenemos la roja que hace algo así, y la azul que hace algo así. Entonces, si yo quiero encontrar la mayor distancia, ¿dónde lo voy a buscar? O sea, ¿es necesario que chequee todos los puntos y vea todas las distancias? ¿O puedo buscar en un lugar determinado? O sea, estaría en el vértice derecho, ¿no? Ahí va. En este caso, Sería. como esto de acá abajo es constante, el azul es constante y la roja no es constante, la roja es creciente, el máximo en este intervalito sería acá. Esto es en este caso, que es un uniforme. Podría no ser siempre el caso, pero lo que sí siempre va a pasar es que el máximo se da en uno de los extremos. Y eso es porque la función acumulativa, la distribución, recuerden que siempre es no decreciente. Entonces, como es no decreciente, si tiene una distancia máxima, sí o sí tiene que ser o en el principio o en el final. Es una manera sistemática, si quieren, de encontrar la distancia máxima. Un poco más prolija que lo que hicimos la vez pasada, es esto, que ahora sí lo explico. Vamos a dejar esto para arriba. Le pone DN acá en el libro, esto saca del libro, simplemente porque tiene datos, porque depende de los datos, digo, pero es el D que pide el libro. Entonces, olvidémonos por un segundo de el máximo que está ahí afuera. Entonces, esto acá, ¿qué está haciendo? Fijado un I. Fijemos I igual a 1 si quiere. Entonces nos queda el máximo entre esta cantidad. ¿Y qué es esta cantidad? Es la función de distribución empírica, calculado en el primer dato, menos 1 sobre n, donde n es la cantidad de datos. Entonces, ese es el salto. Es la empírica, que está acá abajo, menos 1 sobre n. Y esta es igual, pero con el salto al revés. En vez de serlo, es este dato, pero con este salto. Sería esta distancia. Entonces lo que estoy buscando es el máximo entre este y este. Que de vuelta en el dibujo es claro que la derecha, pero recuerden que eso es porque es una uniforme, la uniforme es así. Podría ser como una normal, y la gráfica de la normal es algo más así. Entonces, bueno, podría haber lugares donde queda horizontal, y ahí se da en el primer lugar, no en el último. Entonces, ¿se entiende lo que representa este máximo entre estas dos cantidades? Sí, pero esa fórmula, o sea, se va a mantener más allá de que no sea la misma Sí, variable. esto vale para toda variable, uniforme, exponencial, lo que quieran. Sí. Y eso hay que hacerlo en todos los puntos. Ahí va, eso es lo que vamos. Esto era con un y fijo. Entonces, ¿qué hay que agregarle? El máximo. Hay que hacerlo para todos los puntos. Y de todos los puntos, ir corriendo el i, es ir corriendo los puntos. Y agarramos el más grande de todos.
Los X son la muestra, recuerden. Notación, alguna vez lo usamos. Cuando ponemos X con un I entre paréntesis, estamos suponiendo que la muestra está ordenada. ¿Se acuerdan de eso que alguna vez usamos? Por ejemplo, X1, X2, XC son los datos, en cualquier orden. Los datos como vinieron, como los tomamos, no sé. Son los datos en cualquier orden. Pero no es evidente que esa diferencia va a ser más grande en los que pegan dos saltos. Pero eso, digamos, de vuelta, eso es en este ejemplo. Pero acá, esta formulita vale para cualquier ejemplo, para cualquier dato, para lo que sea. Es más general, digamos. Yo estoy de acuerdo, acá no es necesario hacerlo. Acá debería ser donde va a pegar dos saltos, ¿sí? Que fue lo que hicimos la vez pasada. Pero esta formulita le sirve para cualquier cantidad de datos. ¿Sí? Por ahí tiene una distribución que no pegan saltos dobles nunca. Y entonces, ¿cuándo tomas cuál es el máximo? El máximo ahí, digamos. No hay una evidente. Bien. Entonces, al usar esto, lo que iba a decir es eso. Los datos son en cualquier orden, pero cuando ponemos X entre paréntesis 1, X entre paréntesis 2, X entre paréntesis N, también son los datos, pero ahora ordenados de menor a mayor. Son los datos ordenados de menor a mayor. ¿No? ¿Se están restando? Acá sí. Esto es una cantidad, es hacer la función acumulativa en el punto, menos 1 sobre n. Esta es otra cantidad. Siempre Claro, valor esas dos absoluto. cantidades. No, es el máximo entre dos. Esto es una coma. Ah. O sea, este máximo lo que hace es, acá tenés un número real, acá tenés un número real, quedás con el más grande de los dos. Haces eso para cada n, ese sería el máximo de afuera, al final vas a tener n números reales, el más grande de todos esos va a ser el de n, que es la distancia máxima. Acá igual, capaz para no confundir, sacamos el 0. Porque este sería el F0 si quieren. Es la cantidad de datos que hubo, porque como están ordenados en el lugar I, yo sé que antes de ese hubo I datos y el n es el salto. Es esta misma cuenta que está acá. Esta distancia sería esto, en el ejemplo, esta distancia sería esto. Para ese I fijo, que puede ser, en este caso, si fuese el salto doble, sería el I número 1, 2, 3, por ejemplo. Ahí donde está el salto doble. Para cada I hacemos esto, entonces sería hacerlo para cada dato, después tomamos el más grande. ¿Se entiende la idea? Sí, ¿puede bajar un poquito, profe? Voy. Profe, ¿de casualidad te acordás en qué página aparece esa fórmula en el libro? No, pero lo busco cuando terminemos y lo publico. Cuando publique el videíto y las notas estas, les digo qué página está. Dale, gracias. Sí, está bueno para tenerlo. ¿Pero se entiende entonces cómo se usa la formulita? Ah, bueno, Alejandra dijo ahí 154. Sí, pero no sé, estoy medio mareada porque en el teórico el profe dijo que el dn era igual al fn de x menos el f0 de x. ¿Es lo mismo? Claro, porque de vuelta el F0, en este caso, no hay que bordarlo arriba. A ver.
Recuerden que, ¿cómo era el F0? El F0 en un punto, de XY de la muestra, llamarle XJ mejor, era 1 sobre n, que era el salto, por la cantidad de... Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo tal cual, lo pusimos en clase, no es muy formal, pero se entiende. Es 1 sobre n por la cantidad de datos menores, vamos a ver, menores iguales a n. A XJ, perdón. Era esto mismo de ir haciendo los saltos. ¿Cómo son los saltos? Bueno, acá, en el segundo dato, tengo que tiene que ser, esta distancia tiene que ser 2 sobre n. Porque hay dos, es el segundo dato, y el salto es n, entonces 2 sobre n. En el caso en que los datos están ordenados, bien, cuando yo pongo F0 de XJ entre paréntesis, yo ya sé que hay J elementos, porque están ordenados ahora. Entonces esto simplemente es J sobre n. No tengo que estar fijándome cuántos son, porque al estar ordenados, si yo me paro, por ejemplo, en el X2, hay dos elementos menores iguales. Si me paro en el X3, 3 entre paréntesis, va a haber 3 elementos menores iguales. Si me paro en el XN, son todos menores iguales. Pero acá no, capaz que acá me paraba en el X2, y como no están ordenados, capaz que es el más chico de todos. Entonces ahí sí tengo que contar cuántos datos son. Entonces, 1 sobre n no es otra cosa que F0 de i. Y 1 menos i sobre n es F0 de i menos 1. Acá se me borró el dibujito. Este punto sería el dato i menos 1 y este sería el dato i. Vamos a ver x de i. ¿Sí? O sea, todo pasa porque están ordenados. Entonces, como están ordenados, la cuenta es más fácil. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Entonces eso, cuando los datos están ordenados, la empírica simplemente me queda eso. Entonces veamos qué pasa cuando... Yo voy a preguntar. ¿El gráfico de nuevo? Perdón, ¿Hoy? quería verlo. ¿Este? Sí, gracias. Vale. Entonces la idea... Bien, genial. La idea ahora es ver el código de R. A partir de gráfico podíamos ver esto del D para hacer la cuenta. Si no nos damos cuenta del gráfico, hacemos eso, hacemos el máximo de los máximos de cada uno para los datos. Y si hacemos un test de Kolmogorov-Smirnov, esto ya me tira el D en R. ¿No? Entonces vamos a hacer eso. Yo acá tengo el R. Este código, casi todo, yo lo modifiqué a penitas, pero está casi todo en el EVA. No sé si lo vieron, en el mismo lo vamos a estar práctico, dice código de R o algo así, y aparece. Este es el ejercicio, bueno, que hice bien. Son los datos. Se llama TS. 5,3, 5,1, 4,8. Y ahí nos dice que para hacer el test hay que expliquemos esto. Entonces ahora vamos a hacer el test y ahora entendemos el comando. Entonces, abajo metí el resultado, me dice un test de Kolmogorov-Smirnov asintótico de una muestra. La data que le ingresé, o sea, el dato o las variables, no, los datos de la muestra es el t, y me dice que el d es 0,2 y el p-valor es 0,8. ¿Cómo se usa el comando? Es bastante intuitivo, creo. El t es el dato, los datos. En este caso. La muestra. Vamos a ver la muestra. Es la muestra. Cuando ponen un if, es que están verificando si es un uniforme. O sea, este dibujo que hicimos hoy acá, lo rojo era la distribución teórica de un uniforme 4,7, 5,9. Entonces, yo quiero verificar eso mismo en R. Podría verificar si es una normal, por ejemplo. Pero no, yo quiero ver si es un uniforme. Entonces, eso es lo que está acá. P-UNIF es por la distribución uniforme de mínimo 4,7 y de máximo 5,9. Esto es distribución uniforme de min
Vamos a poner U 4.7, 5.9. No sé por qué me lo tomo así. Lo que pueden hacer siempre, ¿no? Recomendable, buscar la ayuda. Acá seguramente les tire qué otras cosas se le pueden poner. De los datos. A ver si dice los. El estadístico es el D. Después le da el valor, le da el alternativo. La alternativa, vieron acá decía hipótesis alternativa de 2 lados. El método y bueno, no. P-gamma. Son las mismas que cuando usamos las distribuciones. Si querían una normal, va a ser P-norm, y ahí hay que darle el sigma y el mu. Yo podría venir acá y decirle, bueno, mira, no sé si será una uniforme, pero haceme un T de P-norm. Vamos a ponerle mu igual 0, sigma igual 1. Acá hizo la prueba, le dio que el D es igual a 1 y el p-value, el valor P es algo a la menos 9. Entonces así puedo ir cambiando. En vez de P-norm, capaz que quiero. No sé si será gamma. Al gamma no lo vimos, pero para probar otro. Me dio lo mismo. No lo encontró. Bien. Pero se entiende la idea de cómo se puede ir cambiando de distribución y de parámetros. Pero también podría ser que fuese también un uniforme, pero con otros parámetros. Un uniforme que empiece en 0 y termine en 1. Bien. Entonces ahí puedo ir viendo el D, que calculamos en la vez pasada, y el p-valor. Entonces, ¿cómo es en R? ¿Cómo se hace en R esa cuentita? El valor D que... para la... Dale. ¿El D para la gráfica del ejercicio era el 0,2 o el 1 ese? El 0,2 era este. Acá abajo. Ahora, lo que está bueno, que capaz que también colgaba la vez pasada, que lo que vamos a hacer ahora es interpretar esto. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia que me dé 0,2 o que me dé 1 cuando puse el otro, por ejemplo? ¿Cuál es mejor? ¿Tiene otra pregunta, puede ser? No, yo lo... ¿Por qué pusiste mínimo 4,7 y máximo 5,9? Porque el ejercicio pedía justamente ese. Pero podría haber sido cualquier otro. Viste que siempre era uniforme de 4,7 a 5,9 y acá abajo me decía, realizar en R, un test, no sé qué, datos uniforme en 4,7, 5,9. Bien. Entonces está. Podría haber puesto cualquier otro valor. Pero el ejercicio me pedía ese, fue ese. ¿Más preguntas antes de pasar a la interpretación? O sea, cuando te piden calcular el valor de D, es solo el valor de D, no el valor de P. Sí. O está incluido. No, esto te tira todo, pero el de D sería este nada más. También te tira el p-valor, pero está, no es algo que estemos usando todavía. ¿Sí? Gracias. Entonces, ¿cómo se interpreta ese D? Esa es la pregunta. Recuerden que el D no es otra cosa que la máxima distancia que hay entre, supongamos que es este, en el dibujo, no sé si es, pero supongamos, es la máxima distancia entre la función acumulativa o la distribución empírica, la que yo construyo a partir de los datos, y una función teórica que en principio tengo que conocer los parámetros, como acá. Yo estoy probando a ver si mis datos se comportan como esa variable o no. Entonces, la mayor distancia, en cierta medida, me mide qué tan cerca va a estar la gráfica azul, que es la empírica, la que construyo con los datos, de la gráfica roja, que es la teórica. Por lo tanto, si el D es chiquito, 0,2 por ejemplo, podemos considerar que es chiquito, quiere decir que el máximo alejamiento, si quieren, o
el máximo error que cometo entre el azul y el rojo es 0,2, es el máximo. Entonces todos los otros saltos son más chiquitos todavía. En cambio, si el máximo es 1, por ejemplo, ahí es cuando no está tan bueno, que es lo que daba hoy cuando puse una uniforme 0,1. Porque la uniforme 0,1, si yo la grafico, vamos a graficarlo, no sé, en verde ahora la borro, viene en 0, sube, va a ser algo así. Esto con los 1 tiene nada que ver. La distancia ahí, ¿por qué la distancia es 1? Porque acá todavía vale 0 el azul y acá lo verde ya vale 1. Entonces la máxima distancia es 1. Siempre el máximo va a ser 1, porque el mínimo valor que puede tomar una acumulativa es 0 y el máximo es 1. Entonces el máximo valor que puede tener el D es 1 siempre. El mínimo 0. Mientras más cerca de 1, peor es la semejanza entre la teórica y la práctica, o la teórica y la empírica, y mientras más cerca a 0, mejor se aproxima. ¿Qué quiere decir más cerca a 0? Bueno, 0,2, 0,3, de ahí para abajo, digamos, es bastante bueno. 0,8 por arriba, bueno, ahí está bastante lejos. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí. Bien. Un problema que tiene esto es que, o sea, piensen siempre, digo, cuando ustedes lo van a llevar después a su trabajo, ¿no? A su vida académica o su trabajo fuera. Tenemos datos y queremos ver si se comporta como una cierta distribución con ciertos parámetros. Entonces hay que definir muchas cosas acá, porque hay que definir la distribución y los parámetros. Y lo que estaría bueno es, por ejemplo, que solo definamos la distribución. Capaz solo nos interesa ver si es alguna uniforme, y no importa cuál es el A y cuál es el B. Yo quiero ver si es una uniforme. Entonces para eso es que entra después los de test de Lillielorf. Lo digo de lento porque no me sale, sino. Y ese tipo de cosas, que ahora la vamos a ver más tarde. Es misma idea, yo quiero ver si mis datos se aproximan a alguna distribución conocida, pero no le impongo los parámetros, sino que, bueno, o sea, uno uniforme cualquiera, no me importa cuál. Antes de eso, veamos el ejercicio 2, también en R, para ver cómo sería. Bueno, entonces si la parte A habíamos hecho un poco la otra vez, podríamos intentar hacerlo en R si quieren. En determinar el máximo D, también se puede hacer a partir del gráfico, o a partir de con comandistas así. Y después me pide realizar en R un KS, o sea, un Kolmogorov-Smirnov de 2 muestras para determinar si es posible asumir que la distribución son iguales. ¿Qué quiere decir 2 muestras? Es que en vez de darle una muestra y una función teórica, como decíamos antes, que le damos el T, voy a leer un segundito. ¿Se acuerdan que acá le dábamos el T, que era la muestra, y le poníamos después una distribución teórica? Le poníamos un uniforme con este y este. Y él calculaba el D y calculaba el p-valor. Pero capaz yo tengo 2 muestras, como en ese caso de la población rural no rural, y no quiero comparar eso contra una teórica, sino que quiero comparar las 2 muestras para ver si se comportan iguales. Y la idea se hace exactamente igual. En vez de ponerle, o sea, en vez de esto acá sería la segunda muestra. Y él va a hacer lo mismo, me va a calcular el D, me va a calcular el p-valor y me va a tirar. Y misma historia, si el D es chico, quiere decir que las 2 muestras se comportan parecido. Si el D es muy cerca de 1, quiere decir que la muestra no se comporta tan parecido. Entonces, vamos a hacer eso ahora, pero pensemos un segundo a ver qué debería de pasar. Recuerden cómo es el ejercicio. Tenemos las variaciones de población en porcentajes en un país, o sea, en un mismo país. Y habíamos dicho la vez pasada que, bueno, que podíamos pensar que esto era año a año, cosas del estilo. ¿Cómo varía la población en la parte rural y no rural? Entonces, ¿es de esperar que el comportamiento sea similar o no? O sea, más allá de que uno decrece y otro crece, sacando eso, pero es de suponer, o sea, ¿podemos suponer que se comportan iguales? ¿Que lo que uno crece el otro decrece o no? Intuitivamente, digo, acá no hay matemática, acá es más entender el mundo real nomás. Bueno, como si fuese tan fácil, pero aplicado a los datos. Puede ser, sí, ¿no? Tiene sentido que sea, a no ser que esté pasando ¿qué?
Que se vayan del país, por ejemplo. Ahí va. No, porque esto es en un país. Entonces uno pensaría, bueno, la gente que se va de las zonas rurales se va a ir a las ciudades, entonces lo que se va de un lado entra al otro. Entonces se comportan parecidos, lo que uno crece, el otro decrece. Pero bueno, podría ser que en la realidad, aparte, se estén yendo a otro país. Entonces ahí no es necesariamente lo que uno crece, el otro decrece, porque es como que hay una fuga. Hay otro dato que no se está teniendo en cuenta, ¿no? Pero bueno, en principio es de esperar que sí, que se comporten parecidos. Y eso es lo que va el ejercicio. O vino una pandemia que solo afectó a la ciudad. También, bueno, eso pasó, ¿no? Claro, la gente que estaba en la zona no rural estaba más distante ya de por sí y no llegó tanto el COVID. Y sí, es cierto. Ahí va, decrece uno, pero no necesariamente crece el otro. Entonces, eso es acá, es el ejercicio 2. R de rural, NR de no rural, esos son los datos. Y acá lo que le decía, ¿cómo hacemos un test de Kolmogorov-Smirnov para 2 muestras? Recuerden que la idea es la misma, es calcular el D y el p-valor, no me importa, el D en particular, entre las 2 muestras, misma historia, mismo comando, ks.test, le pongo una muestra, y acá en vez de ponerle una función teórica como le poníamos acá arriba, le pongo la otra muestra. Él entiende que yo quiero que compare esas 2 muestras. Entonces yo corro eso, acá me dice, ¿no? Es de Kolmogorov-Smirnov, 2 muestras, exacto, no sé qué, o sea, quiero ver la exactitud de 2 muestras, los datos son R y NR, que son los nombres, el D me dio 0,85, y el p-valor, bueno, dio algo ahí. Entonces, el D dio 0,85. ¿Qué podemos decir en este caso de las muestras? ¿Se comportan igual o no? No, porque se acerca uno, ¿no? Ahí va, cerca uno, lo que decíamos. Recuerden que el D es la mayor distancia entre uno y otro. Entonces, si la distancia de cerca a 1, quiere decir que hay lugares donde una está valiendo 0 y la otra ya está valiendo casi 1. Podemos probar de hacer el... Si alguien tiene el micrófono, de hacer el script que habíamos hecho la vez pasada en clase, ¿recuerdan? Para ver las poblaciones. Sí. No me acuerdo cómo era, pero lo hacemos de vuelta. Hemos hecho en población. Vamos a poner población rural. Era un vector que tenga ceros y cuántas veces quiero que lo repita, ponerle el largo de R. Para no contar el largo de R. Le puse más largo. Entonces recuerden que esto lo que hace es un vector que lo único que tiene es todos ceros. Tiene el mismo largo que R. Bueno, acá habíamos puesto R más 1. Porque primero lo tomábamos en 100. Sí. R más 1. Entonces decíamos, bueno, la población R lugar 1 le ponemos 100. Porque empezamos en 100 personas para ver cómo evolucionaba eso. Para for, hacíamos un for, por ejemplo, j in. Habíamos hecho un in y después un for, pero no sé si es lo mismo. ¿Cómo podemos, perdón? Que habíamos hecho un int igual c y todos los valores que sería r. Int igual r. No entendí eso. O sea, yo acá lo que sí tengo que hacer es definir el vector de crecimiento, el factor este, ¿no? ¿Cómo es que le llama acá? Variación. Digamos, variación rural es un vector. No, claro, ya es este vector la variación. Solo que esto lo llamamos de otra manera. Entonces ahora hay que hacer aquella cuentita. La población en el lugar J va a empezar en 2. Quiero que sea la población en el lugar J menos 1 por 1 más, y acá venía el temita del R J. O sea, el R en este caso era la variación. Entonces repito cómo funcionaba esto.
Llevemos el primer paso, j igual a 2. El segundo lugar de este vector va a ser la población en el lugar 1, que es 100, porque lo definí así para que arranque, más 1 más acá. Acá había que dividir esto entre 100. Ahí va. Que era el porcentaje. Link. Ahí va, el link es el incremento, que en este caso es el R que llamo acá. Por eso no es necesario ponerlo. Veamos si esto corre. Corrió. Y ahora veamos el vector población. No corrió. Debería haberlo probado antes de venir. J es igual a la población J menos 1, en el caso 1 es 100. ¿Por qué no lo está corriendo? Por 1 más RJ. Habíamos puesto J más 1 en vez de J menos 1. No, pero tiene que ser el anterior. No, porque recuerden cuál era la formulita que hicimos a mano. Era la población actual va a ser la población en el periodo anterior por 1 más el numerito que tenga dividido 100. Porque ese era el crecimiento. Habíamos hecho el ejemplo con el IVA. ¿Se acuerdan? El IVA era hacer 1 más 0,18 creo que es el 18%. Si acá creció un 1,1%, quiere decir que te va a hacer 1 más eso sobre 100. Pero no entiendo por qué no está tomando esto. 0, 0, 0, 0. Claro. Aparte me acuerdo que una compañera lo había hecho en la paginita que ella y funcionaba. Profe, lo mandé por el chat ahí, el código que habíamos hecho. Bien, sí, lo estoy mirando. Después lo pruebo bien y se lo mando. Yo no quiero seguir perdiendo tiempo con esto. Este es el vector de inicio. Y el único que hace acá es agregarle una NA al final. No creo que sea, pero RJ dividido 100 no tendría que estar en paréntesis ahí. No, igual no creo que le haga algo, pero Sí, no creo, pero probamos. Total. No. ¿Y qué pasa si le ponemos? O sea, ahí lo que va a hacer es mostrar los RJ. Los RJ está tomando. Ah, claro, el último no, porque no tiene ese largo. Hay que hacerlo como estaba antes, entonces. Empezar en 1, acá hay que sumarle más 1. Parecido al que está en el... Ahí lo hizo. Ahí era un tema de índices. Si quieren, acá lo que vamos a poner es... floor. La función floor lo que hace es quedarse con la parte entera. 101,100 lo dejan 101, 79,16 no sé cuánto, 79. O sea, porque como son personas, tiene que ser un número entero. Entonces, esa sería cómo fue variando la población en la zona rural. Empezó con 100 personas, después tuvo 101, después 79, 66 y empezó a bajar. Podemos hacer lo mismo para la población no rural. Entonces, población no rural va a hacerse, repito, el 0 cuántas veces, el largo de no rural más 1. Iniciémoslos en el mismo lugar. Población no rural, el lugar 1 es igual a 100. Y después esto es muy parecido. Pero cambiar no rural por no rural. No rural, no rural, no rural, esto no me importa. Y no rural. Opa. Ahí va. Está. Acá va a estar no rural. Entonces, esa es la población en la zona rural. Y abajo va a quedar la zona no rural. ¿Sí?
Se podría hacer un plot de esto. A ver si que funciona. Esta es la población en la zona no rural. Se ve cómo va creciendo. Vamos a hacer lo mismo, pero a la zona rural. Lo puedo poner como puntos, así lo ponemos juntos. Point. Fíjate, el 19. Hay que ponerle. Pasa que crece, entonces no se ve en el gráfico. Entonces le ponemos. No sé, ¿cuánto era el menor valor? 40 y algo. Entre 40 y 400. Entonces lo rojo es la población en lo rural, perdón, y lo negro en lo rural. Claramente no se comportan iguales, ¿no? Como que lo rojo va cayendo mucho más lineal que lo que sube lo negro. Entonces acá puede estar pasando lo contrario que decía la compañera. Capaz que la gente no se está yendo del país, sino que está viniendo gente de afuera. Entonces hace que la población rural aumente más rápido que lo que crece la no rural. Bien. Entonces, sabiendo el gráfico de ahora, tiene sentido que el D vaya terminando dando grande. ¿Dudas de esto? ¿Cuánto dio el D? ¿Cuánto dio el D? El D había dado 0,85. Y hay un valor de D que se diga a partir de este valor que considera. Sí, o sea, como que haya un valor de D, capaz que no tanto. Pero el D está entre 0 y 1. Entonces, natural sería cortar en 0,5, digamos. De 0,5 para arriba digo que es malo, 0,5 para abajo es bueno. Pero es muy grotesco cortar ahí. Entonces, si querés para estar seguro, no sé, de 0,3 para abajo es bueno, es una buena aproximación. O sea, 0,1, 0,2, 0,3, cualquier uno real ahí abajo. Y después de 0,8 para arriba también. 0,8, 0,9 o 0,7 para que sea simétrico. Lo escribo porque no sé si me estás escuchando. Estaba medio cortado. Digamos, D menor, 0,3. Todo bien. D mayor, 0,7. Cuidado. Vamos a pensarlo así. De vuelta no es algo teórico. Es algo que, bueno, hay que definirlo. Y el D está entre 0 y 1, entonces, bueno, hay que ver. Mientras más cerca de 0 es mejor, mientras más cerca de 1 es peor. El tema es cómo definimos el más cerca o el más lejos. De hecho, creo que eso es algo adecuado. ¿Sí? En el medio, digamos, podría haber incertidumbre. Si me da 0,5, por ejemplo, no sé, podría ser que está bien, como que no. ¿Más dudas de esto? Cuando decís que está bien o no está bien, sí, se ajusta o no ajusta, o sea, la comparación con uno y otro. Ahí va, eso, porque el D es la distancia máxima entre la teórica y la empírica, o en el caso este que eran dos empíricas, es la distancia máxima entre las dos empíricas. Entonces, en el caso del 2, si lo grafican, no van a tener una línea continua y un escaloncito, van a tener dos escaloncitos. Pero puede pasar que un escaloncito sea así, y que la otra sea así, no sé, que empiece igual, pero después de repente haya muchos datos iguales y pegue un salto grande, y después empieza a ser así. Entonces, por más que las dos son empíricas, la distancia es grande y no se comportan iguales. Pero también podría ser que otra empírica venga acá y
ahí empiece más abajo y después se pase, pero se comporta más o menos igual. En algunos momentos está abajo, en otros momentos está arriba, pero se comporta parecido. En ese caso el D, que es la distancia máxima, va a ser chiquita. Pero en el caso con lo rosado, la distancia máxima va a ser muy grande. Eso es lo que mide el D, digamos. Es la distancia máxima vertical entre o bien la muestra y una teórica, o bien entre dos muestras. Depende de qué es lo que estén haciendo. Pero la interpretación es la misma igual. Genial. ¿Más dudas? Pasamos al 3 entonces, que es todito con R. Acá es cuando entra aquello de Lilly Air Force. Qué apellido complicado. Vamos a hacer esto, vamos a correr en R esto y hacemos un repasito después de qué era eso de Lilly Air Force. Entonces, de vuelta el script ya está hecho para que lo puedan usar. Es este. Concentración de hierro es ejercicio 3. Todo esto está en el EVA, yo si quieren después les subo este que está un poco retocado, pero el base ya está. Entonces dice, los siguientes datos corresponden a una muestra de teoría simple de la concentración de hierro en una aleación. Tomaron 16 muestras en la aleación, todas de maneras independientes, y dio eso. La parte A me pide realizar en R un test KS, perdón, no estaba compartiendo, ahora sí. Esos son los datos. Entonces la parte A me dice realizar en R un test KS es con Morozov-Smirnov, para determinar si se puede asumir que los datos son normal de mu50 y sigma 4. Después dice determinar si el p-valor del test es mayor a... Bueno, el p-valor me lo tira también. Vieron que cuando poníamos me tiraba el d y el p-valor. O sea que ahí no hay que hacer mucho. Pero lo que decíamos, el test de KS, el test de Kolmogorov-Smirnov, yo tengo que decirle contra qué estoy comparando, en este caso una normal, y de qué parámetros, una 50 y una 40. Si yo hago un test KS para una normal 0,1, capaz me da distinto. Si yo hago capaz no, me va a dar distinto. Si yo hago un KS para una uniforme 450, por más que sean los mismos números, digamos, como es un uniforme y no es una normal, también me va a dar distinto. Bien. Entonces recuerden eso, KS lo que tiene es que hay que decirle la distribución teórica que estoy contrastando a ver si funciona o no, y de qué parámetros es esa distribución. Vamos a borrar todo lo que ya vimos. Y venimos a el ejercicio 3. Hacemos el vector. Y acá está lo del... Me quedo con un puntito ahí. No sé qué es ese puntito. El KS. Misma historia que hoy. Le pongo los datos. Y ahora, en vez de una P uniforme, como era antes, de 4,7 a 5,9, quiero contrastar si es una P normal de media 50 y sigma 4. Sigma 2. Recuerden que esto es sigma al cuadrado. El lío que hablamos siempre en clase. En la teoría, las normales se ponen mu sigma al cuadrado, el R lo toma como normal mu sigma. Y ahí poner la raíz. Entonces tiramos esto y me dice, el D es 0,13446, el P valor es 0,89. Entonces el D es relativamente chico, el P valor es relativamente grande. Y lo que me decía acá después es, bueno, determinar si el p-valor es mayor que 0,05. Bueno, es bastante mayor. ¿Sí? Hasta ahí venimos. Entonces ahí podemos decir que los datos sí se comportan, se asemejan a esa normal. Ahí va, en principio pareciera que sí. Entonces, fijarse ahora que me pide la parte B, era estimar la media y la varianza. Esto lo hacemos con los comandos min y sd. Min de media, y le damos los datos y él calcula el promedio. Recuerden que la media, el estimador de la media es el promedio, sumar todo y dividir entre n. SD de Standard Deviation, que es un estándar. También le tiro el X, que el X son los datos, y él me calcula. Entonces, fijarse que estábamos contrastando contra una normal de media 50 y deviación estándar 2.
Esos son los datos teóricos que estamos contrastando. ¿Cuánto es la media de estos datos? 49,63. Bastante cerca de 50. O sea que por ahí viene bien la mano. ¿Cuánto es la desviación estándar? 2,08. Está bastante cerca del 2, que también viene bien por ahí. Bien. Entonces hasta ahora hicimos la parte A y B, que fueron, bueno, hacer el test de Kolmogorov-Smirnov para esa normal con esos parámetros, y bueno, vimos que la media y la desviación estándar son bastante acorde al test que hicimos. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Por qué es un 2 cuando en el práctico dice 4? Que la normal es 54. Es por lo que hablábamos siempre, de que en la parte teórica, Sí. las normales son mu sigma al cuadrado, pero el R trabaja con Ok. mu sigma. Entonces es la raíz de lo que aparece ahí en la teoría, digamos. Es eso. Gracias. Y para aceptar o rechazar la hipótesis nula, ¿no hay que tener en cuenta el p-valor? Ahí va, es lo que hay que empezar a ver ahora. Bien. Entonces, pero antes de eso quiero ver lo siguiente. La verdad que yo pongo, por ejemplo, a mí se me ocurre que la media sea 50, uno por los datos los puede sacar, vieron que son todos 49, 45, 51. Pero no sé, se me ocurre que el desvío en vez de 2 sea 10, porque no sé, no entiendo mucho los datos y supongo que es 10. Y quiero ver si funciona o no. Cuando hago el KS, vieron que ya ahí el D da 0,39, ya subió bastante, pero el p-valor me da casi 0. Y va a empezar a jugar eso, entonces, lo que decía la compañera. Tenemos que ver el D, acá subió el D, o sea que en principio la estimación es peor. Y el p-valor disminuyó. Entonces ahora lo que queremos ver es lo otro que tenía en la parte C, que es estandarizar los datos. Si son normales 54, recuerden que estandarizar es restarle la media, que va a ser el min, y dividir entre el desvío, que va a ser el SD. Profe, no estamos viendo tu pantalla de R. No, por eso estoy acá todavía. O sea, el estandarizar es lo de siempre, para que lo escribo acá. ¿Cómo estandarizábamos? Ese color no se va a ver. Era la variable, si quieren, menos el xn techo sobre el s, que le llamábamos s, por la raíz de n. El n en este caso son 16, o sea que el raíz de n va a ser 4. El xn es el promedio, es el comando que es min, y el sdn es el comando que es sd. Entonces, haciendo esto para cada dato, lo que estamos haciendo es estandarizar la muestra. Estamos viendo todo como si fuera normal 0,1. Por eso me dice hallar la máxima discrepancia D entre la distribución empírica de datos estandarizados y la distribución normal estándar. Entonces, para estandarizar es esto que está acá. Es 4, que es el raíz de n. Voy a escribir la formulita si quieren. Estandarizar es raíz de n por x menos mu sobre sigma. Pero el mu de sigma no lo conocemos porque son datos empíricos. Entonces, ¿cómo aproximamos el mu? Con el promedio, con el xn. ¿Cómo aproximamos el sigma? Con la desviación estándar empírica, del que en teórico le llamamos Sn. En vez de xn, Sn. Entonces esta cuenta lo que hace es eso, es para cada dato lo estandariza. Cuando venimos acá, son todos datos que están estandarizados ahora. Bien. Y después lo que hace acá es el plot. Ahí está la distribución empírica. Vieron que el comadito para la empírica es esta, ectif, y le tiran los datos, estandarizados son los datos. Tal otro es el título, el main es el título, y lab, sí, así en blanco es que no le ponga nada acá en el eje vertical, pero para plotear la empírica es xdiff
O sea, S, D, F y los datos. Y acá lo que hace, bueno, la curva, la normal teórica. Para ver cómo queda, que lo agrego en rojo ahí. Capaz que lo agrandamos un poquito. Entonces en negro es la empírica a partir de los datos estandarizados, y lo rojo es la teórica, o sea, la función de distribución teórica de una normal 0,1. Y tiene cierta semejanza. Vieron que lo que decía, por el principio crece más rápido, pero después crece más lento, y más o menos se parece. No, capaz que no aproxima tan bien como antes. Que ahí lo que va a entrar el juego del p-valor. Bien. Pero tiene Eso no había que cierto... hacerlo. ¿Dale? No había que hacerlo a mano, ¿no? ¿Lo de qué? O sea, esa gráfica, había que hacerla en el R. No, en R, o- creo que en R, no, a ver. Dice hallar la máxima discrepancia entre D y no sé qué. Sí, ni siquiera dice que hay que hacer la gráfica, pero bueno, la máxima discrepancia la puede ver acá. O de vuelta, es hacer aquello del máximo, lo que vimos al principio. Pero tiene toda la pinta así medio a ojo de estar por acá capaz. Bueno, más por acá. Yo creo que medio a ojo esta es la distancia más grande que hay. Esta no parece ser tan grande. Yo qué sé, esta, por ejemplo, quedan todas descartadas, no están tan lejos. En principio están bastante cerca. No, esta podría ser. Pero de vuelta, si uno no quiere estar, si no querés hacer el gráfico y estar viendo uno por uno, usás la formulita esta que estaba por acá. ¿Para qué tengo que sacar esta? Esta. Para esta D, el DN, que es el D, no hay que hacer ni un gráfico. Simplemente hay que hacer más cuentas. Pero sin hacer el gráfico puedes saber cuál es el D máximo. ¿Sí? Pero ahí tendría que hacer todos los puntos sí o sí para demostrar, ¿no? O sea, todos los Sí. valores. O sea, si no tenés el gráfico, tenés que hacerlo con todo de vuelta. Pero si tenés el gráfico como acá, ya hay algunos que puedes descartar. Entonces, haces esa cuenta, pero no para todos. Haces para lo que más o menos tiene sentido que sea. Este no es tanto. Digamos, si este es el primer dato, este es el X1, la parte de evaluar en X1 ni siquiera me interesa, porque ese es bastante chiquito. El X2 tampoco está grande, comparado con el X3, por ejemplo. El X3, lo pongo en rojo, ese capaz que sí lo evalúo porque estoy en duda. Ese podría ser que fuese el máximo. El X4 no es tanta la diferencia, o sea que ese ni me molesto. El X5 no es tanto. El otro que sí podría ser es este, porque este también corresponde a este, que va a ser el 6, 7, 8, 9, 10, 11. Podría hacer esa cuenta que no me queda del todo claro cómo hacerla. Bien. A ver. Se me abrieron tantas cosas. Vamos a hacer así. Vamos a copiar esta grafiquita. Así queda en el cuadernito. Ahí va. ¿Están viendo lo mismo que yo? Sí. Se recuerden que el X sub y el numerito entre paréntesis es que está ordenado. Entonces, este dato sería el X1, X2, X3 es el que me interesa. Entonces empecemos con ese. Tenemos que hacer primero, para cada I fijo, el máximo entre la función teórica evaluada en X3 menos 3 sobre n, n es 16, que es la cantidad de datos en este caso, en valor absoluto, y la función teórica en el mismo punto, pero menos n menos 1, y menos 1 venía ahora, 2 sobre 16. O sea, esto lo que están haciendo es, lo que está más a la derecha está evaluando esta distancia, si quiere. Y lo que está más a la izquierda está evaluando esta distancia.
es esta y esta, perdón. Es esta distancia acá abajo, o esta distancia acá. Porque fíjate que 2 sobre 16 es el salto que tengo después de 2 puntos, entonces es lo azul. 3 sobre 16 es el salto que tengo después de 3 puntos, entonces es 1, 2, 3 es lo verde. Y este es el x3, entonces la función teórica en x3 está por acá abajo, vale casi 0. O sea, habría que, para esto sí hay que usar la tabla o hacer R, porque esto es una normal, no sabemos cuánto es para la normal. Entonces ahí hay que usar la tablita o R y sacar el valor. Entonces después hay que hacer esto para todos los datos. Eso sería si no tuviéramos el gráfico. Pero de vuelta, estos dos ya los puedo descartar, porque están más abajo que el otro. Este casi seguro lo puedo descartar, este también, este también. Estos no tienen pinta de ser muy grandes. Ahora, este de acá no sé. Este capaz que lo tomo con cuidado. Porque ese puede ser que sea grande. Este ya es más chico que el otro, este también, este es más chico, este es más chico, son todos más chicos. O sea que yo me la jugaría que están entre esos dos, el máximo. Entonces ahí lo que haces es bajar muchas cuentas, porque ahora tengo que ver el máximo entre esos dos, el máximo entre f de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, evaluado en x11, menos 11 sobre 16, en valor absoluto, f de x11, menos 10 sobre 16. Entonces, esto va a ser un número real, que es alguno de esos dos, esos también. ¿Y cuál va a ser el d máximo? El mayor entre los dos que salgan acá. Ese sería lo que acá en la formulita, y el máximo acá afuera. Recorrer todos los puntos en principio, hacer esta cuenta para cada uno de los puntos y encontrar el máximo. Pero mirando el gráfico lo de vuelta. Ya hay muchísimos puntos, en este caso casi todos, que ya los puedo descartar. Ya sé que no va a ser máximo. Entonces reduzco la cuenta de hacer esto 16 veces a hacerlo 2 veces. O sea, cada cuenta cuando haces el máximo te da dos valores. Uno lo descartás y te quedas con el otro. Claro, acá tenés dos posibilidades, el más grande va a ser 1. Si son iguales, tomás cualquiera. Y si no, tomas el más grande. Y repetís eso para los 16 datos en este caso. Al final del día vas a tener 16 numeritos. Es el máximo para cada uno de los datos. ¿Cuál va a ser el máximo de? Bueno, el máximo entre esos 16 numeritos que tenés. Una pregunta, no entendí cuando dijiste que como era normal no podíamos saber y había que fijarse en una tablita. ¿Qué tablita es? ¿A qué La, decís? la tabla normal, no sé si hoy vas al práctico, pero que usábamos a veces en la... Ah, no estaba yéndome. El tema normal que nos Sí, pero interesa... sí sé cuál es, Ah, no, porque el f es la función acumulativa. Y recuerden que la función acumulativa justamente es esto, la probabilidad de que z sea menor o igual a algo. Es de menos infinito a algo. Ahí va. Entonces, bueno, no sé, si el dato de x3 fuese 0 con algo, hay que ver eso ahí. Buscas acá el z, el 0 con lo que sea, buscas acá adentro, y tenés cuánto es el teórico. Está genial. Para otras, por ejemplo, con un uniforme se puede calcular. Ahí no, la cuenta es bastante sencilla. Porque se acuerdan que para una uniforme, la función de acumulación era x menos a sobre b menos a. Entonces ahí no tiene sentido hacer tabla, porque ponen el dato y tienen cuánto vale. Podemos hacer, si quieren, esto en R. Correrlo, o sea, no tiene mucho sentido gastarse hacerlo en R, porque ya vimos que el comando ks.test te tira el t. Pero si quieren, podemos emular esta formulita en R. No sé si quieren hacer eso. El f de x lo ves en el eje Y. Claro. El F es la probabilidad. O sea, recuerden eso, ¿no? Recordar. F de un X, por definición, es la probabilidad de que la variable sea menor o igual a X. Entonces, como es una probabilidad, siempre está entre 0 y 1. Por eso el eje Y, siempre estos gráficos, vieron que están las líneas punteadas, va entre 0 y 1. Y en la tabla sería el phi de ese valor. En la tabla es el phi. Claro. Si están en una normal, esto solo vale cuando están en una normal.
Aparte una normal 0,1, ¿no? Porque si es el phi, normal 0,1. Esto es el phi del valor. Por eso fue que antes de hacer esto, estandarizamos. ¿Recuerdan que estandarizamos los datos? Estaba en R eso. Estandarizamos los datos y después hicimos lo otro. ¿Por qué? Porque al estandarizar me queda normal 0,1. Entonces ahí puedo usar el phi. Bien. Entonces lo que sigue ahora, lo que sigue en el práctico, es el tema este de Lilliedorf. Que de vuelta, ¿para qué sirve Lilliedorf? De vuelta es un test, pero a diferencia del KS, el Komarov-Smirnov, que en el KS yo lo que necesito es dar la distribución y los parámetros, en Lilliedorf solo necesito dar la distribución. Entonces, hay una manera teórica de hacerla, el curso no la abarca porque es mucho, lo vamos a hacer solamente con R, pero la idea es cómo hacer para, si quieren en cierto sentido, comparar todas las distribuciones a la vez. Entonces, yo quiero ver si estos datos son normales. No me importa cuál es el mu y el sigma. Yo quiero ver si son normales. Porque la parte A es, quiero ver si son normales 54. Y capaz que no, y bueno, son normales 53. Capaz que no, son normales 50, 49, 4. Y tengo infinitas posibilidades para ir probando muy sigma, muy sigma. ¿Quién me dice que yo voy a llegar algún día a alguna que aproxima los datos? Pero Lilliedorf es mucho más potente en el sentido que yo simplemente pregunto, bueno, ¿será que es normal? Capaz que ni siquiera era normal, yo estaba probando con normales. Entonces quiero hacer un test para ver si es normal. De algunos parámetros que después, bueno, habrá que ver cómo se hallan. Yo la verdad que no me acuerdo si el comando te tira los parámetros o no. Pero los parámetros igual se pueden estimar. Porque la media y la varianza me los tira. La media es un estimador del mu y la varianza es un estimador o sea, la varianza no, la desviación empírica, que es un estimador de la raíz de la varianza, es un estimador de esto. Entonces yo sé que es normal, después puedo estimar el mu y el sigma. Capaz que ni siquiera era normal, yo estaba haciendo mal el test. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la idea la idea de la diferencia entre un KS y un Lilliedorf? Sí, Pero se entonces entiende. con la parte A no puedes decir que son normales, no se puede asumir. Y ahí va, el tema es ese, que el D quedó bastante chico, pero bien que ahora cuando los graficamos, este gráfico, tiene como un comportamiento normal, sí, pero tampoco es algo que vos digas fácil, aproxima re lindo. En la primera parte se pasa, digamos, después llega un momento acá en el medio, que bueno, más o menos es parecido y después se traza un poquito. Pero bueno, en líneas generales, si uno sigue la tendencia, pareciera ser que fuese como que sube, después se empareja un poco y después sube más lento. Entonces son parecidas la gráfica roja, que es la teórica, con esta naranja que yo hice a partir de los puntitos. Pero bueno, ahí entra el tema, parecido no es igual. Pues veamos eso, veamos y ahora de vuelta repasamos de último. Veamos cómo se hace. Lo del Lilliedorf. Para usarlo tienen que instalar el comandito. Por las dudas, si no se acuerdan, es install packages. Y acá tienen que poner esto, KS correcto. O sea, a mí seguramente metí de error porque ya lo instalé. A ver qué dicen. Ustedes no ven el cartel que me saltó. Me saltó un cartel que básicamente me dice que ya está instalado. Y vemos, profe. ¿Ah, se vio? Bien. No, porque a veces cuando se abren ventanas emergentes no te muestre. Ya. Entonces, ustedes la primera vez que lo vayan a usar lo instalan, después nunca más hay que instalarlo. Para usarlo, eso sí, hay que cargarlo. Y eso como siempre es con el library y el nombre. Acá puede ir en principio puede ir con comillas o sin comillas, lo carga igual. Acá no le va a decir nada, simplemente le dice que leyó el comando y tal. Entonces yo a partir de ahí puedo empezar a usar esa librería. Entonces, por ejemplo, yo quiero usar, esa librería quiere decir, así, quieren pensarlo, es como un conjunto de comandos que no vienen por fábrica del R, y que alguien o algunas personas se tomaron el trabajo de diseñarlas, pero como no vienen en R, yo tengo que traerlas. Ahí cuando las instalo.
Es como que van a pedirle a alguien, che, yo no sé hacer esto, ¿vos sabés hacerlo? Sí, bueno, te instalo. Y después lo tengo que llamar para usarlo. Como que si quieren, el instalar es pedirle el número y después cuando van a necesitarlo, dicen, bueno, library, venite que te necesito. Entonces acá podemos ver qué hace. Recuerden siempre la pregunta, o sea, la ayuda de signo de pregunta y el comando. Está en inglés, pero bueno, lo pueden traducir con Google o buscar en Google mismo, ponen qué hace el comando este si lo tiran en español. Entonces, bueno, implementa un test de corrección con Morozov-Smirnov-Lev, o sea, que es este. ¿Cómo se usa? Acá abajo tiene que decir, pero ahí está escrito igual. En principio es el comando, el X es la data, y el CDF es la distribución teórica que queremos ver si funciona. Después tiene otros comandos ahí que no importan mucho. Acá explica lo que es. Bueno, acá en este ejemplo sí le dice cuál se pueden usar. O sea, queremos ver si es una normal, pero no. Queremos ver si es una uniforme, pero uniforme. Queremos ver si es una exponencial, es. Y las otras son cosas raras. Cosas raras que no vimos. Entonces veamos qué tira. Vamos a hacer estandarizados, que son los datos que tenemos, y a veces si es una normal. Tira muchos datos, muchísimos datos, que tiene que ver con las repeticiones estas. Vieron que acá había un número de repeticiones. Tiró 4.000, está bien esto. 4.999 numeritos me tiró. Eso tiene que ver con cómo funciona el algoritmo. Yo la verdad que desconozco cómo funciona. Pero se ve que repite de cierto procedimiento muchas veces y como es algo estadístico, cada vez era distinto. Y seguramente después haga un promedio o haga algo con estos datos. Pero lo que importa es lo último. Me dice que el p-valor es 0,078. Esto lo pueden pensar así. Vamos a escribir un poquito. Y no sé ni cómo se escribe. Tan complicado que no sé ni cómo se escribe. Lily-Force. 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 Podemos pensarlo si quieren como un test de hipótesis. Pero un test de hipótesis, entre comillas, no como los que conocíamos, que era para... ¿Se acuerdan que hacíamos, por ejemplo, la hipótesis nula es que la media es algo, por ejemplo? Hipótesis alternativa, que la media es mayor o igual a ese algo. Eso era test de hipótesis. Eran hipótesis sobre la media. Acá vamos a hacer hipótesis, pero no sobre la media, sino hipótesis sobre la distribución. ¿No? Por ejemplo, sería x0 es que x es una normal 0,1. H1, la hipótesis alternativa es que x no es una normal 0,1. Entonces, esto es lo que hace el test de Lierov, si quieren, es correr este test de hipótesis. Por eso hay un p-valor involucrado. En este caso, en el ejercicio 3, me dice que el p-valor es 0,0786. 0,0786. El p-valor de este test de hipótesis, no le quiero llamar test de hipótesis porque no es un test de hipótesis, es similar, es 0,0786. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que aceptamos H0 o quiere decir que rechazamos H0? ¿No era que no importaban los parámetros? Que solo importaba si era normal o no. Sí, tenés razón. Sí. Gracias. Simplemente ver si es normal o no es normal. Entonces el p-valor dio eso, 0,0786. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Aceptamos H0 o rechazamos H0? Y eso hay que compararlo con el 0,05, ¿no? Si es Ahí más va. grande, Comparamos como con que alfa. estoy afuera de la región crítica. Comparamos con alfa, que en este caso no hay ninguno. ¿O sí? A ver, porque había una parte que tenía el alfa, ¿no? ¿Vieron acá? 0,05. Este es el alfa, no me lo está diciendo alfa igual 0,05. Pero es el alfa que usábamos antes. Comparamos con este. Entonces vamos a escribir cómo va la regla. Son dos números. Entonces lo que puede pasar es que el p-valor sea mayor o igual a alfa, o mayor a alfa, y que el p-valor sea menor o igual.
Entonces, dos posibilidades. Si el p-valor es mayor a alfa, ¿cómo era que habían dicho? ¿Qué quiere decir eso? Si es mayor que estoy fuera de la región crítica, puede ser. Si es mayor al alfa, ahí va, estoy fuera de la región crítica. Y si estoy fuera de la región crítica, rechazo, Acepto la hipótesis. acepto. Ahí va. Es decir, el p-valor es mayor al alfa, yo tengo que aceptar la hipótesis. O sea, acepto H0. Y si el p-valor es menor o igual, eso quiere decir que estoy dentro de la región crítica, y por lo tanto tengo que rechazo H0. ¿Sí? Esa es la idea del p-valor. Entonces, fijarse que antes también, cuando hacíamos los test de KS, también me tiraba un p-valor. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad está haciendo eso el test KS. El test KS es una hipótesis nula que es X se distribuye de tal manera con tales parámetros, o la alternativa que X no se distribuye como esa distribución con esos parámetros. Entonces el p-valor, por eso me tiraba el d y el p-valor. El d me decía la distancia y el p-valor me ayuda a ver esto, si yo acepto la hipótesis o no. De vuelta al 0,05 lo podemos variar. Si ustedes han prestado atención, en casi todos los ejercicios que había alfa siempre usábamos 0,05. Eso es por comodidad, para hacer las cuentas más fáciles. Pero recuerden que el alfa siempre lo termina eligiendo el científico al final del día. O sea, si ustedes mañana vienen y dicen, yo quiero que el alfa sea 0,01. Lo pueden hacer. O yo quiero que el alfa sea 0,5. Sí, también lo pueden hacer. Lo que hay que entender es qué implica variar el alfa así. ¿No? Porque, por ejemplo, yo venía y decía, no, yo no quiero 0,05, yo quiero alfa 0,9. 0,09. Entonces, con el mismo p-valor, ahora tengo que el p-valor es menor o igual. Entonces, si el alfa vale esto, yo tengo que rechazar, en vez de aceptar H0. El p-valor es el mismo, los datos son lo mismo. Yo lo que hice fue cambiar el alfa. ¿Sí? ¿Entiende eso? Sí, se entiende. Sí. El alfa, recuerden que tenía que ver también con el nivel de confianza, ¿no? 1 menos alfa era eso. Mientras más cerca de 0 es el alfa, mayor confianza tengo, digamos. Y mientras más cerca de 1 es el alfa, menor confianza tengo en la prueba. Entonces, uno por lo general busca alfas chicos, por ejemplo, para hacer fácil las cuentas de vuelta 0,05. El día de parcial le van a dar el alfa, o le van a decir acá, como estaba acá. Capaz no le dicen comparar con alfa igual a este, pero le dice, bueno, determinar si el p-valor es mayor a 0,05, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ¿dudas de este ejercicio? Bueno, acá estaba lo de instalar. Bueno, podemos probar, mientras piensan si hay dudas, hacer lo mismo, un LKS, un KS, mismos datos, pero no sé, capaz que yo quiero ver si es una uniforme, para ver qué me tira. Acá el p-valor fue de 0,07 y eso me decía, con el nivel de alfa que teníamos que aceptar que era uniforme. ¿Qué pasa si tiro este? Me dio 0,036. A ver. Porque 0,036. Entonces está al revés esto. No puedo aceptar que sea las dos cosas, ¿no? P-valor mayor. Pero ahora me entreveré. Denme un segundito. P-valor mayor. P-valor mayor. No, está bien, cuando es mayor tengo que aceptar.
Bueno, esto pasa por... Capaz que lo que está al revés es la hipótesis, ¿no? No, pero H0 es justamente yo quiero ver si es esa distribución. Bueno, me quedé pensando, porque ahora acá quedó el p-valor. Sigue siendo mayor. No, es menor ahora. Lo leí mal. Es 0,036 el p-valor para probar con uniforme. Y dijimos que tiene que ser, o sea, 0,036 es menor o igual a 0,05. Entonces yo tengo que rechazar H0, está bien. Ese p-valor me lo dio cuando yo dije que H0 era, que X era una uniforme, por cientos parámetros a B. Lo que me está diciendo es que no es una uniforme. Con el p-valor me está diciendo a nivel alfa 0,05 no tenés que aceptar que sea un uniforme. Cuando lo hice con la normal, me dio mayor a 0,05, entonces sí tengo que aceptar que es una uniforme. Claro. Yo me entreveré nomás. Leí que era 0,36, entonces dije, me dio mayor de vuelta. No. Era 0,036. Bien. ¿Y qué tal? A ver, el ejercicio 4 creo que también era con R. Tenemos una muestra de tiempo de vida de cierto microorganismo. Se requiere estudiar si se puede considerar que los datos son exponenciales de parámetros. ¿Qué tipo de test es este? ¿Es un KS o es un Lidl? Un KS, ¿no? Porque te da lambda. Es un KS porque me dice, esta distribución, pero me está dando Orlando. O sea, al final bueno, acá estaba también. Si leían abajo, de la parte B le dice KS. Si simplemente me dijera exponencial y no me dijera parámetro, le sería un Lidl. Viste que aparte es eso. Realizar ahora uno de Lidl. Es, bueno, el mismo, pero sin parámetro. Pero para eso se determina el estadístico D, que se presenta en el dato séptimo más pequeño. Supongo que querrá decir en el séptimo dato más pequeño. O sea, hay que ordenar los datos de menor a mayor, o de mayor a menor, como quieran, y el séptimo dato más pequeño, o sea, si lo ordenamos de menor a mayor va a ser el séptimo dato, me está diciendo que ahí sea la mayor distancia. Simplemente para que no haga toda la cuenta. Me está diciendo dónde sea la mayor distancia. O sea, en vez de calcular el máximo desde i igual 1 hasta 10, simplemente calculo el máximo para el x7. De vuelta no es necesario, porque cuando hagamos un KS, me va a tirar el D. Pero si quisieran hacerlo, de manera práctica, digamos, con lápiz, está diciendo eso. Una pregunta, en el parcial nos pueden poner algo así, ¿no? Para que lo hagamos ahí. Sí. Si quieren la que viene, que seguramente sea presencial, martes, creo que sí, hacemos en el pizarrón uno a mano bien prolijo. Está. Y entonces tenemos que llevar tablas o nos darán el valor, algún valor, no sé. Y en principio una normal por lo menos lleven, ya que pueden llevar material. Está. Creo que pueden llevar material basándome en el primer parcial. Una tablita normal no estaría mal. Capaz que no la necesitan, pero no estaría mal por las dudas. El teórico dijo que sí, para el material sí. Bueno, ahí el tocayo dice que sí, que dijeron que sí. Está bien, gracias. Bueno, veamos esto entonces. Microorganismo, este es el ejercicio 4. Los datos se llama T. Y hacemos un KS a los datos T. ¿De qué distribución exponencial? ¿Qué parámetro lambda? 0,25. Acá me va a tirar el D y el p-valor. Vieron que el p-valor fue mayor a 0,05. Entonces yo debería en principio aceptar que es una exponencial de parámetro 0,25. Y el D fue 0,4. No es tan grande, pero cae lejos de eso que dijimos menor a 0,3. O sea, acá es cuando empezás a, digamos, justo en estos momentos así, donde está cerca de 0,5, es cuando empezás a prestarle más atención al p-valor. Si el D te da 0,01, es muy parecido a la distribución empírica a la teórica.
Ahora, cuando el D se acerca a un medio, y uno entra en duda de, bueno, ¿será que es parecido o no? Entonces, bueno, puedo usar el p-valor. Si el p-valor es mayor a 0,05, decimos que aceptamos. Veamos qué pasa ahora cuando tiramos un Liljeroth. La misma historia, recuerden que el Liljeroth lo que hace es hipótesis de vuelta, pero sin parámetros. Entonces él me tiraba ahí los 4.999 y me dice que el p-valor es 0,63. Que me ha parecido al anterior. 0,6335 y ahora es 0,306. Entonces sigue siendo mayor a 0,05. Dio bastante más grande, 0,6. Pero sigue siendo mayor a 0,05. Entonces, ¿qué está pasando? Capaz que es una exponencial, pero capaz que no es de parámetro 0,25. ¿Se entiende? Porque el p-valor para hacer la prueba solo de exponencial me dio 0,6, que es un valor bastante cercano a 1. Pero el p-valor para una exponencial de 0,25, o sea, cuando yo le dije cuál era el lambda, me dio 0,06, me dio 10 veces menor. Entonces, esto puede ser que me esté diciendo eso, que me esté diciendo, bueno, está bien que aceptes que es una exponencial, capaz que no es 0,25 el parámetro, capaz es otro. Entonces ahí lo que uno puede hacer es ver cómo estimaban el parámetro. ¿Cómo se estimaba el parámetro de una exponencial? ¿Se acuerdan? El lambda. ¿1 sobre el promedio? Ahí va, ¿no? Porque teníamos que la esperanza de una exponencial era 1 sobre el lambda. Y por otro lado, el promedio, el xn, no por el xn, no puedo poner el techito, pero el xn es el promedio, estima la esperanza. Mismo jueguito de siempre. La esperanza no la duda, esperanza. Entonces, ¿cómo estimamos lambda? Lambda va a ser 1 sobre la esperanza. La esperanza sobre el xn. Y recuerden que en el R, el xn es min. Min de promedio. Ponen min y el t que son los datos. Que los datos le llaman datos, le ponen min datos. Entonces veamos cuánto da. A ver si acerca 0,25 o no. 1 sobre 0,56, digo. No es tan cerca de 0,25. Entonces, veamos qué pasa ahora si hacemos un KS, o sea, no un Liljeroth, sino un KS, pero en vez de 0,25 lambda, le ponemos este lambda. A ver si mejora. ¿Vieron? El D dio mucho más chiquito. Hoy había dado 0,39 el D, que era la máxima distancia. Ahora dio 0,2 casi. Y el p-valor subió muchísimo. Si se acuerdan, vamos a hacerlo. El p-valor con 0,25 era 0,06 y el D era casi 0,4. Y ahora cuando puse el p-valor con este lambda, con el lambda estimado con los datos, me dio la distancia máxima casi 0,2, o sea, la mitad de la distancia, o sea que se aproximó mucho más, y el p-valor me dio 0,8. O sea, más de 10 veces más grande que antes. O sea que bueno, yo en este caso, por ejemplo, diría, sí, acepto que es una exponencial. ¿Por qué la acepto? Porque cuando hice el de Liljeroth, el p me dio mayor a 0,05. Eso es que acepto una exponencial. Pero no acepto que sea 0,25. Acepto que sea de este parámetro, de 0,56. ¿Cuánto Una dio el pregunta. D y el...? ¿Cómo, perdón? Pregunta tú si querés. No, yo iba a preguntar que si entendí bien, entonces Lilliforth lo usamos siempre solamente para ver si el parámetro está bien del KS, o lo vamos a usar para otra cosa. O sea, el Liljeroth lo que hace es, si querés pensarlo así, es un test de hipótesis, donde la hipótesis nula es que tus datos se comportan como cierta distribución, y la hipótesis alternativa es que no se comportan como esa distribución, pero sin importar los parámetros, como más libre. Porque el KS es de comportarse, en este caso, ¿no? Una exponencial de parámetro lambda 0,25. Pero en realidad hay infinitas exponenciales, porque yo varío el parámetro, capaz que mis datos son una exponencial, pero no de 0,25, como tiene pinta de ser esto. Entonces el Liljeroth lo que hace simplemente es ver la distribución. Está Después, bien, pero aparte lo puedes usar para esto si querés. ahí va, lo puedo usar para esto.
usando esto que está acá, de que sabemos que el promedio estima la esperanza y que el lambda es 1 sobre la esperanza, entonces podemos ver cuál sería un lambda más correcto a partir de los datos. Y fue lo que pasó acá, que el D bajó muchísimo y el P aumentó muchísimo. Eso es bueno. Mientras más bajo el D, mientras más alto el P, vamos por buen camino. ¿Sí? Claro. Entonces yo, a partir de estos datos, podríamos decir en principio que sí, es una exponencial, pero no con estos parámetros, sino que con un lambda es 0,56. ¿Se responde la duda? Sí, bárbaro, gracias. Bien. ¿Hay más preguntas? Bueno, acá Yo iba a recordar. preguntar cuánto dio el D y el P valor del segundo test, al que no le pones nada. Ahí solo me tira el p-valor y había dado 0 con... ¿qué pasó? Acá abajo. Había dado algo con 0,62. No me tira D, porque digo, acá no hay D por medio. Y Para después tener el D, cuando... ya lo evalúo y te muestro. Para tener el D, tenemos que tener la curva teórica, porque tenemos que hacer la distancia entre la teórica y la empírica. Pero como yo no le pongo parámetro, no hay curva teórica, porque para cada parámetro tengo una curva teórica. Entonces no puedo hacer la distancia con infinitas curvas y ver cuál es el máximo. Por eso no hay D, digamos. Pero el p-valor sí lo puede calcular. Y cuando pusimos esto, el p-valor dio 0,8, digo, más grande todavía. O sea, este fue de probando que sea 1 sobre la media. Ahí da 0,28, 0,82. Voy a ponerla acá. Esto es el valor de Lilliefors. Esto es p-valor de esto que está acá. Es KS exponencial de lambda igual a esto. Y después tenemos este, que es bastante más chico. El valor de vuelta de un test KS exponencial, pero ahora de lambda 0,25. Exponencial. Acá también puse mal. Exponencial. No, lo corrigí en inglés. Se ven que el más grande se da cuando tomamos exponencial con el lambda adecuado, digamos. Entonces es mejor un P valor más grande. Sí, sí por esto que decíamos acá. ¿Cómo se lee el p-valor? Si el p-valor es mayor a 0,05, de vuelta, depende del alfa, pero fijemos el alfa por el momento, por lo menos. Si es mayor a 0,05, yo acepto H0. Quiere decir que mi hipótesis de que los datos se comportan, en este caso como una exponencial, es buena. Entonces, ¿qué quiere decir más grande? O sea, en realidad lo que me importa es que sea mayor al alfa. Pero mientras más grande sea, más probable que sea mayor al alfa. Porque el alfa, por lo general, de vuelta lo queremos chico. Igual como que depende de la hipótesis que tomes, ¿no? Bueno, pero pasa que tanto KS como Lindelof siempre es hipótesis cero, es que los datos se distribuyen como cierta distribución. En KS tengo que decir los parámetros, en Lindelof no. La H0 siempre es eso. Se distribuye como tal distribución, valga la redundancia. Si es KS, tengo que decirle aparte cuáles parámetros. Si es Lilliefors, no. Simplemente la distribución. Entonces, esto lo que depende es el alfa. Eso sí. Porque yo puedo variar el alfa y para un mismo p-valor fijo, en algunos casos puede ser que acepte, otro rechazo. Por lo general uno quiere que el alfa sea chico. O sea, porque el alfa tenía que ver, 1 menos alfa era como no sabe la buena, pero no es la buena la palabra. Como, no es eficacia la palabra, pero ¿se acuerdan que el 1 menos alfa tenía que ver con los intervalos de confianza y todo eso? Que era en cierto sentido qué tan bueno era lo que estabas haciendo. Entonces, mientras más chico el alfa, mejor es. Y si el alfa es chico y el p-valor es grande, yo tengo más chance de que el p-valor sea mayor al alfa. Entonces, en ese sentido digo, si el alfa es chico y está fijo, mientras más grande yo consiga el p-valor, mejor va a ser. O sea, porque tengo más chance de pasarlo al alfa.
Porque digo, en el fondo eso, yo siempre quiero encontrar en Nearlove, por ejemplo, cuál es la distribución que hace que yo acepto H0. Que lo que yo estoy intentando hacer a partir de los datos es entender cómo se distribuye. Entonces yo quiero encontrar alguna distribución que cuando hago Nearlove me dé que el p-valor sea mayor a alfa. Lo mismo con KS es un poquito más, porque yo quiero encontrar una distribución y unos parámetros que aproximen bien. Y acá fue lo que pasó, cuando pusimos el parámetro adecuado, digamos, el parámetro estimado, mejoró muchísimo, me dio 0,8. Mientras que con el parámetro que me decía, daba 0,06. ¿Sí? Y observar que eso, que acá 0,06 es mayor a 0,05. Yo en principio podría aceptar que esto fuese una exponencial con ese parámetro. Entonces, por eso es medio vidrioso esto, porque me dio sí 0,06 que es mayor a 0,05. Pero cuando pongo este otro me dio más grande. Bastante más grande, de hecho más de 10 veces más grande. Entonces, bueno, eso me está diciendo, aunque en principio aceptas los dos, te conviene aceptar el segundo. Porque es el mismo test, son dos tests exponenciales, pero con parámetros distintos. En ambos superaron 0,05, pero uno lo superó por muchísimo. Entonces, ese que lo superó por muchísimo es el que tengo que tomar como verdadero. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, yo acá vengo ahora y digo, el parámetro quiero que sea, yo qué sé, 1000. Esto seguramente me tira un p-valor muy chiquito. Más que sea una exponencial, porque con esto acabamos de ver que exponencial es. Pero si el parámetro no es el correcto, mira el p-valor, me da 2 por 2 a la exponencial menos 16. O sea, 0,15 ceros y un 2. Eso es irrelevante al lado de 0,05. Y la distancia me dio 1 aparte. Entonces, esto me está diciendo que yo tengo que rechazar que sea una exponencial de parámetro 1000, pero no que tengo que rechazar que sea exponencial, sino que de parámetro 1000. Porque de hecho, de vuelta, cuando pongo 1 sobre el promedio, en la misma distribución sigue siendo exponencial, pero ahora me da 0,8. Entonces, exponencial era. Yo acá no puedo decir que no es exponencial, porque en KS vos le das exponencial y parámetro. Entonces, lo que no es, lo que tenés que rechazar es que sea una exponencial de ese parámetro. Digamos, combinación, distribución, parámetro. Lo bueno de Lillerov es que, aunque este te dé muy malo, si vos haces un Lillerov como acá te da 0,62, entonces exponencial era. Pero vos estabas cerrando el parámetro. ¿Se entiende? Sí. Que dé 0,8 quiere decir que si haces 100 veces esa prueba, no sé cómo decirlo, el 80% te da que es exponencial. Va por ahí, sí, que capaz que se puede interpretar así. No tengo tan clara esa parte, pero capaz que sí que se puede interpretar así. O sea, sí, es una probabilidad, sí. El p-valor es una probabilidad. ¿Más dudas de esto? No. Así que el martes vos avisás si es teórico o presencial, o ya quedamos que presencial y avisás si es teórico, como es, digo, virtual. En principio quedamos que es presencial y yo aviso. Igual si llega a ser presencial aviso. Aviso por aquí a las 2. Yo ya el lunes debería de saber eso y yo les aviso. Voy a tratar de que sea presencial para poder usar el pizarrón y eso, pero vamos a estar en el peor de los casos lo hacemos virtual de vuelta. Bien. Yo ahora después No, les igual, subo, no es el peor de los casos, profe, porque está bueno porque vemos mucho R. Que es lo No, que sí, en ese nos piden. sentido está bueno porque vemos R, sí. Podemos practicar un poco de R, eso es cierto. Yo ahora después les subo entonces el video que está grabando, los apuntes, y les subo el script está con los comentarios que hicimos para que vayan probando. Bien. Genial. Una Bueno, pregunta. dale, perdón. dale. Tengo una consulta que es de otro práctico, pero yo llevo el resultado, pero no entiendo algo conceptual.
medio cortito, capaz que es fácil, pero yo como no fui al práctico no me doy cuenta. Sí, dame un segundo, ¿qué práctico es? A que se me El práctico 8 es el primer ejercicio. Tiene práctico. que ver con que, ahí está ese. Cuando hice el intervalo de confianza, ¿no? Yo hago el intervalo y me queda 1 sobre lambda que pertenece a ese intervalo. Pero no entiendo por qué después lo invierten al 1 sobre lambda, que en realidad es tu esperanza. Ah, sí, ya sé, es por esto, Ya porque es una... seguramente ya lo habrán discutido, pero Sí. yo... Ah, no, está bien, es porque es una exponencial. Entonces, lo que sabemos es lo que decíamos hoy, la esperanza. Digamos, sí, lo mismo acabamos de usar ahora. Y X es una exponencial. Está viendo la pizarra, ¿cierto? Sí, Sí. Si es una exponencial, entonces lo que vimos antes del primer parcial, no, fue después de la esperanza, pero cuando empezamos con la esperanza, es que la exponencial es 1 sobre lambda. Por lo tanto, Sí. el lambda es 1 sobre la esperanza. sí, Y lo que hacemos es, cuando dice un estimador de lambda, entonces lambda se puede estimar como, digamos, lambda gorrito, si querés, un estimador es 1 sobre el promedio, porque el promedio estima la esperanza. sí, hasta ahí todo bien. Bien. Ahora, cuando vos haces el intervalo de confianza, si prestás atención a las cuentas, siempre es el promedio menos, y bueno, acá venía SN, no sé qué, el promedio más SN, no sé qué. Pero el promedio no estima a lambda. El promedio estima a 1 sobre lambda. Digamos, si vos lo haces así, esto sería un intervalo de confianza para 1 sobre lambda. Porque estás usando el promedio para hacerlo. El promedio no estima el lambda. El promedio, si querés, a partir de esta ecuación, el promedio lo que estima es 1 sobre lambda. Claro, pero ¿por qué tenés que invertirlo? Si vos igual te puedes quedar Porque, con 1 sobre lambda, ¿no? bueno, pasa que en principio te pide un intervalo de confianza para lambda, no para 1 sobre lambda. Ah, Entonces ok, lo que haces es invertirlo. ahora entiendo. Con la siguiente, cuidado. Si tenés el intervalo AB, cuando invertís, te va a quedar 1 sobre B, cambien de lugar las Sí. cosas, 1 sobre A. Sí, eso Eso es. también. Hay que acordarse, eso, yo el ejemplo que pongo es con números siempre. 1 es menor a 2. Bueno, o pongamos 2 menor a 3. O 2 menor a 4, más rápido. Cuando invierto me queda 1 medio y 1 cuarto. Pero si yo pongo así, 1 medio no es menor a 1 cuarto. Claro. Entonces cuando Sí. doy vuelta me tengo que acordar que tengo que ponerlo así. Porque de hecho 1 cuarto son 1 medio son 2 cuartos. Entonces 2 cuartos es mayor a 1 cuarto. Yo me confundí porque como siempre hacemos tomando mu, digamos, yo dije, 1 sobre lambda tendría que ser, pero no siempre, si me piden para lambda, entonces es así, me tengo que fijar en la letra, básicamente. Sí, claro, acá te pido para lambda y era una exponencial, entonces lambda se estima así. Sí. Lo que vos construís al principio es un estimador de 1 sobre lambda, que igual te sirve, porque podés trabajar todo con 1 sobre lambda si querés. Pero está, como la letra te pedía específicamente para lambda, bueno, tenés que invertirlo. En el caso de una uniforme, de una normal, no, porque ahí ya el XN ya te da el parámetro, no te da 1 sobre el parámetro, nada. ¿No? En una normal, el XN ya estima el mu. Esa era mi otra duda, si para otras distribuciones tenía que hacer, o sea, tenía que fijarme en el parámetro de la distribución. Bueno. No, o sea, habría que hacerlo, pero en el uniforme no, porque en el uniforme el XN te estima mu directamente. Entonces haces el intervalo con la cuentita esa que tenés y listo. Está bien, muchas gracias. Bien, dale, genial. Bueno, nos vemos entonces el martes. Que tengan buen fin de. Chao, nos vemos. Gracias, No, igual. gracias, igualmente.